tardes. Me voy a permitir presentarles un trabajo sobre vainilla. Vainilla es un cultivo que, a pesar de que somos centro de origen, en los congresos que me han presentado últimamente, soy la única que trabaja con vainilla. Entonces esto es muy estimulante para seguir con esos trabajos, porque es una planta que necesita mucho nuestra observación. Entonces es una parte pequeñita de mi trabajo doctoral. Va a ser muy rápido, no van a pensar que es poquito. Hice mucho trabajo para obtener esos resultados. Entonces el título de la ponencia es obtención de aislamientos bacterianos asociados a vainilla planifolia con propiedades antifúngicas. Ese es el título de mi tesis de doctorado. De aquí yo hice este ensayo que les voy a presentar, y solamente fue obtener los personajes de la película. Entonces, ¿por qué trabajar con bacterias? ¿Por qué trabajar con estos microorganismos? Bueno, porque es importante, y lo hemos mencionado durante todo el día, que las plantas tienen ciertas estrategias para combatir el estrés ambiental. ¿Cómo lo hacen? Pues no lo hacen solas. La maestra hace rato decía, gracias a Dios que no aplicamos nada y obtuvimos resultados. No, nosotros tenemos microorganismos en el suelo. Entonces ellos ya están haciendo relaciones benéficas con la raíz. Entonces la planta jamás está sola. Entonces, esta planta tiene la oportunidad de seleccionar de su propia comunidad bacteriana, de todo el reservorio. También por eso hace rato comentaba, ¿por qué si estás trabajando con papaya, por qué utilizas bacterias de maíz? ¿O por qué de trigo? ¿Por qué no bacterias de papaya? Se supone que si están en papaya es porque les gusta comer lo que la papaya produce. Entonces, bacterias de papaya, ¿no? La que sigue, entonces, ¿por qué? Porque la exudación de estas raíces manipula esta sucesión de microorganismos. La planta produce algo, entonces los microorganismos o bien se desarrollan o disminuyen. ¿Sigue? Entonces esas interacciones pueden ser, para nuestra buena suerte como ingenieros agrónomos, como biólogos, como industria de alimentos, estas interacciones pueden ser perjudiciales, tenemos que sanar, pero también tenemos estas interacciones benéficas como son nutrimentos y o la protección a las plantas. Esta protección, ¿cómo se puede dar? Bueno, reduciendo esta incidencia o severidad de las enfermedades, lo que llamamos agentes de control biológico, o además estas bacterias pueden exhibir cierta actividad antagónica hacia los patógenos. ¿Cómo actúan estas bacterias? Bueno, ellas tienen dos mecanismos. Uno es el directo y otro el indirecto. El directo, ¿qué hacen? Hacen un parasitismo, hacen una competencia por nutrientes, o bien un amensalismo. O bien hay un mecanismo muy importante que es el indirecto, que es la resistencia sistémica inducida. Nosotros no vemos cómo estas bacterias están estimulando a la planta a que se defienda. A esto llamamos resistencia sistémica inducida. Bacterias contra Fusarium. Hay miles y miles de trabajos de bacterias contra Fusarium. Muchísimos. Bacillus, Enterobacter, Pseudomonas, Serratias, Xanthomonas, numerosos. Pero ¿qué pasa con vainilla? Hay números, como les decía, miles, pero vainilla, las investigaciones son limitadas. ¿Dónde están los trabajos? En Madagascar, en China. Estaba en China encontrar información de bacterias para la vainilla. O sea, yo creo que me tardé más tiempo buscando información para sustentar mi tesis que los trabajos que tenemos que hacer. Porque estos canijos chinos de Madagascar se están llevando toda nuestra información. De hecho, se llevaron ya la vainilla, que fue lo primero que hicieron. Pero nos están dando esa información y nosotros nos estamos quedando esperando, ¿no? Entonces son muy limitadas estas investigaciones. Por lo que genera una alternativa que permite investigar, entre otros aspectos, uso de especies nativas. No podemos traer una cepa bacteriana de Chihuahua y ponérsela a una planta de vainilla en Veracruz. Entonces es importante que nosotros, lo único que tenemos que hacer es estimular las especies nativas que ya están en la planta. ¿Para qué? Para que éstas se multipliquen y comiencen a hacer su trabajo, la planta esté feliz, esté muy bien nutrida y por lo tanto las incidencias de enfermedades comienzan a disminuir. Entonces, para el control biológico en vainilla contra estos fitopatógenos hay muy pocas especies bacterianas reportadas y las que están reportadas son de Indonesia, Madagascar y China. No nos podemos traer una bacteria china. Entonces, ¿cómo se hizo este trabajo? Bueno, fui a la comunidad de Papantla, Francisco Sarabia, me traje unas muestras de raíces de vainilla de plantas sanas. Se cortaron estos fragmentos, se sembraron, se pusieron una solución de fosfatos, se agitaron y se prepararon medios de cultivo. Aquí hay algo también interesante. ¿Por qué utilicé cáscara de jaiba? En primera, la cáscara de jaiba, pues como sabemos, nosotros comemos solamente la pulpa del camarón. Entonces la cáscara, perdón,
jaiba, es que también se pruebas con cámara. La cáscara de jaiba, solamente nos comemos la pulpa, tenemos ese desecho. Entonces, ¿de qué está hecha la cáscara de jaiba? De quitina. Los hongos tienen quitina. Entonces, esa quitina, el hongo también tiene esa estructura quitinosa. Entonces, una manera de disminuir el número de bacterias para aislarlas fue, yo necesito bacterias que tengan la capacidad de producir una enzima que degrade la quitina. Entonces, con esto yo reduje el número de 1.000.000 de bacterias a 1.600. Bueno, entonces de ahí empecé a aislar bacterias y obtuve cultivos puros. Una vez que tuve esas 1.000 y tantas bacterias, me fui a vivir al laboratorio. Entonces hice una solución bacteriana y probé 3 medios de cultivo. Muchas veces nos vamos siempre con PDA, que es el cultivo donde crece el hongo. Pero pues dije, bueno, ¿por qué no probar otras cosas? Hay que ver también a las bacterias. En el centro de esas cajas Petri se ve un fragmento de medio PDA con un micelio fúngico y se incubó. Se evaluó el crecimiento radial miserial del hongo durante 7 días. Como testigo, bueno, pues fue el medio sin bacterias. Hizo un diseño completamente al azar con 5 repeticiones, un análisis de datos con StatView, una ANOVA, y para contraste de datos fue por Tuki a 0.6. Pero bueno, ya tenía mis cepas, ya las había evaluado, yo necesito saber nombre y apellido de ellas, ¿no? Entonces, pruebas bioquímicas, está haciendo muchos medios de cultivo, no tener el recurso. Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos una identificación molecular? Entonces, estas cepas bacterianas hizo una extracción de ADN mediante la técnica de estos chinos. Entonces, aislamos el ADN de esto en una técnica muy rápida, muy sencilla y muy económica. Obtuvimos un DNA de excelente calidad. Amplificamos un gen, que fue el gen ribosomal 16S, con esta secuencia. Pusimos ahí en unos tubitos pequeñitos estas concentraciones de estos buffers, para poder amplificar ese gen. ¿Sí? Y lo pusimos en un aparato que se llama termociclador, con estas condiciones para que de un fragmento que yo tenía de ese gen se multiplicara miles de veces y poderlo observar. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles fueron mis resultados? Bueno, de esos 1.000 y tantos que yo tenía, fui disminuyendo hasta obtener 116, si no, no iba a terminar el doctorado. Y observamos que estas cepas bacterianas, yo solamente ponía agua y cáscara de jaiba y ellas crecían. Si yo solamente les ponía el agar, no crecían. Les ponía cáscara de jaiba y crecían. Entonces dije, ok, entonces ustedes sí tienen la capacidad de producir algo que me va a ayudar a degradar esa química. Entonces, ya que tuve esas cepas bacterianas, empecé a evaluarlas y de esas 116, solamente 9 funcionaron. Entonces, aquí tenemos los medios de cultivo. Lo que está en el centro es el hongo Fusarium, que es el patógeno para vainilla. Y ustedes ven estas manchitas, son las bacterias, y estos son mis controles. Y este es el crecimiento normal de Fusarium en PDA, en agar nutritivo y en Sapetox. Y esto es lo que yo obtuve en los diferentes medios. Aquí vemos ya un acercamiento. Ustedes ven el hongo, hay unas como que estaba espantado, crecía hacia arriba, o sea, hacia abajo. Como que yo me lo imagino, me emociona. Me imagino que no lo va a... no. O sea, está la cepa bacteriana, entonces a la hora que quiere, no. Entonces, como que empieza a crecer hacia arriba. Un crecimiento que no es normal en Fusarium, ¿no? Fusarium crece, Fusarium, forma especial Vanillae, crece sobre la caja. Se pasa, ¿Mande? se puede decir que se pasa sobre la caja. Entonces, ahí no. Entonces, una vez que se hizo el análisis del gen, se obtuvo la secuencia, esa secuencia se lleva al GenBank, y en el GenBank nos da una lista de miles de cepas bacterianas, se hacen unos análisis moleculares, y obtuve estas cepas bacterianas, Serratia, Citrobacter, Staphylococcus hylosus, Sphingobacterium, 2 cepas distintas, Pseudomonas y Stenotrophomonas sp. ¿Qué pasó con estas cepas? Ya una vez que ya tenían su nombre y apellido, denle un clic, nada más un. Si vemos aquí Serratia, en agar PDA, agar nutritivo y en SAPEC, obtuvimos una inhibición del 70%, del 80% y del 80%. Pero ¿qué pasó con el Sphingobacterium? Cuando yo la puse en SAPEC, ya no la puse en los medios que a ella le gustaba, dijo, yo no trabajo. Entonces, no causó ninguna inhibición en este medio SAPEC. Si nosotros vemos a Hylosus se comportó en agar nutritivo
más arriba del 90%, en SAPEC arriba del 80%, pero en medio PDA dijo, no, a mí el PDA no me gusta, entonces por lo tanto no trabajo en PDA. Para el caso de Pseudomonas, Citrobacter y Sphingobacterium, aquí hay un caso curioso. En SAPEC dijeron, nada, yo no voy a inhibir a Fusarium oxysporum en este medio, no son las condiciones óptimas para mí. En PDA, pues a lo mejor sí un poquito. ¿Pero qué pasa en agar nutritivo? Dijo Citrobacter, yo lo inhibo, pero lo voy a estimular. Entonces el crecimiento de Fusarium fue 3% más que en todos los demás y que los controles. Entonces aquí les decía este caso curioso. Ya una vez que terminé mi tesis de doctorado, esta Citrobacter, que en este medio agar nutritivo estimuló el crecimiento de Fusarium, fue la que mejor resultados me dio ya en vivero. Entonces muchas veces cuando nosotros hacemos nuestras evaluaciones en el laboratorio, descartamos lo que no nos sirve, pero le estamos dando lo que a ella no le gusta. En cambio yo ya la llevé al suelo, un suelo que no estaba estéril, con la planta, las condiciones de calor, de humedad, dijo, sí trabajo, y esa fue la que inhibió el daño de Fusarium a vainilla. Entonces, cuando ustedes tengan resultados no satisfactorios en sus trabajos, no los desechen, síganos probando, porque a veces los que menos confianza tenemos son los que mejor sobresalen, ¿no? Porque como no hablan, no sabemos si les gusta, no sabemos si tienen calor, si tienen frío, si se alimentaron o no, entonces por eso es importante, y esto es así como que el plus de mi tesis de doctorado, ¿no? O sea, yo tengo una cepa que dice, yo in vitro no trabajo, pero el campo, yo creo que sí, ¿no? Y pues Stenotropomonas es una cepa que está reportada con capacidad antifúngica en numerosos cultivos. Entonces vemos que para vainilla también el in vitro, lo que está reportado in vitro, tuvo resultados favorables, aunque en PDA no mucho. Entonces, ¿qué concluyo? Pues que logré obtener aislamientos bacterianos derivados de la rizósfera de vainilla a partir de medios de cultivo adicionados con cáscara de jaiba, con potencialidades para ser usados como agentes antagonistas, con potencialidades. Todavía no puedo decir que son agentes antagonistas. La otra, bueno, que destaqué, aquí tenemos, que fue in vitro, Staphylococcus, Serratia y Stenotropomonas. Si yo me hubiese quedado en mi trabajo in vitro con estas tres, no encuentro a Citrobacter, que fue la que me dio resultados en vivero. Entonces agradezco, bueno, a CONACYT, a mi tecnológico, a la DGES, porque pues sin la tesis, sin la beca, a mi tesista, porque me secuestró una chica de ahí del tecnológico, me la llevé a trabajar. Sin esta tesista, pues igual no hubiéramos evaluado tantas cepas bacterianas. LATEX, el Laboratorio de Alta Tecnología de Jalapa, donde hice mi trabajo de laboratorio. Inbioteca, quien fue quien me graduó del doctorado. Y pues, eso es todo. Gracias. Vámonos.